la clase de hoy. Bien. El tema que voy a tratar hoy es algo del tema que comprende lo que es el desarrollo del práctico número 2, que es provisión de agua sanitaria, o sea, agua fría y agua caliente al edificio que le tocaron a usted, a cada uno del grupo de ustedes, ¿sí? Hablamos cuando estamos con los lineamientos del TP de lo que es un proyecto. Proyecto estamos de instalaciones sanitarias, que comprende los desagües sanitarios, que es el trabajo práctico número 1, y el desarrollo del núcleo sanitario en forma individual. Habíamos dicho para el trabajo práctico número 1, que es válido también al trabajo práctico número 2, que es provisión de agua sanitaria, que el trabajo consistía en una memoria técnica descriptiva del proyecto y las cuestiones que ustedes requirieron para resolver la forma que lo resolvieron. Después están los planos, es decir, sobre el plano de arquitectura desarrollamos el proyecto de nuestra instalación en escala 1 en 100, y después, bueno, los detalles constructivos que cada profesional, cada uno de ustedes entenderá, o el docente le indicará a ustedes, hagan un detalle constructivo tal y cual punto, para que sea claro y se construya de la manera que corresponde. Y después, bueno, qué normas adoptamos, qué bibliografía, todo lo referente, todos los elementos técnicos, es decir, todos los informes de los fabricantes, etcétera, que hemos utilizado para resolver. En concreto, entonces, esto está volcado de alguna manera en los lineamientos particulares, en este caso, del trabajo número 2. Tenemos que aclarar algo, es decir, primero en la forma en que nos vamos a comunicar. Entonces eso ya lo vimos tanto en la teórica como en la práctica, la manera de entendernos, es decir, cómo graficamos la forma de cada una de las distintas instalaciones. Eso va a hacer que nosotros plasmemos un proyecto en un plano de arquitectura y de estructura, porque van a ver que hay interferencia también a nivel estructural cuando nosotros desarrollamos, como ejemplo que ven en pantalla, donde están las dos, es decir, está comprendida las instalaciones de desagües cloacales y pluviales y, digamos, la provisión de agua, tanto fría como caliente. Para ser un poco más específico, agrando un núcleo sanitario para que vean cómo está proyectado, cómo está, a pesar de ser uno de los núcleos, independientemente de que después pongamos las referencias, como vamos a ver, cómo está resuelto un simple núcleo sanitario, donde primero están los artefactos, encontramos artefactos, tenemos desarrollado ya que es el trabajo práctico número 1, los desagües cloacales, el desagüe pluvial, y después en azul con los colores reglamentarios, por supuesto, en azul el agua fría, la distribución de agua fría, y en carmín la distribución de agua caliente. Vemos que hay un orden en la nomenclatura, la denominación, para que lo podamos leer claramente. Es decir, el caño de lluvia tan amarillo, con su nomenclatura. Esto es una subida, quiere decir que es probable que sea la impulsión de agua al tanque de reserva. Después tenemos la montante y la bajada de agua caliente, y la distribución a las bajadas de agua fría, que en este caso son dos. Es decir, tenemos una de bajada para todos los artefactos sanitarios, salvo el inodoro, donde como tiene un sistema de descarga a válvula, tiene una bajada independiente, que es un buen criterio de utilización. Podrían haber utilizado una sola bajada, pero en este caso utilizaron dos bajadas para poder resolver este núcleo sanitario. Y después, bueno, tenemos el caño de descarga y ventilación, que es el que hace
al desagüe de cloacal, ¿sí? De ese núcleo sanitario. Bien. ¿Qué vamos a entender cuando hablamos de, en este caso, esta configuración que son transferencias, ¿sí? Tanto transferencia del cuadro de lluvia, transferencia de ducha o de lavatorio o de bidet, con la nomenclatura como corresponde? ¿Qué entendemos por eso? ¿Y qué entendemos por válvulas? ¿Sí? Simplemente acá hay una graficación de cómo fijar las instalaciones en lo que a futuro va a ser, es decir, paredes con placa de yeso y no evitando la construcción húmeda. Acá vemos cómo se fija, en este caso un cuadro de ducha, pero yo voy específicamente a lo que es la transferencia, como está indicado. Esto es el polipropileno, un cuadro de ducha. Tiene 3 llaves, una ingreso de agua fría, otro ingreso de agua caliente, y lo que es la mezcladora, ¿sí? Acá, indistintamente, lo mismo para el lavatorio, bidet, tiene otra forma, pero es similar. Entonces, con esto logramos claramente mezclar un caudal de agua caliente y un caudal de agua fría. Y entonces hay que graficar. Si no, en obra van a poner una canilla de agua fría y una canilla de agua caliente. ¿Sí? Bien. El otro tema cuando hablamos de la válvula, es decir, esa bajada de agua que teníamos, en este caso acá, no sé si alcanzan a ver, pero cobre, tenemos la válvula propiamente dicha y el desagüe la descarga al inodoro directamente. No hay depósito, es simplemente una columna de agua que descarga bruscamente en el inodoro. ¿Sí? Por eso tiene que tener, ustedes habrán visto la normativa que tiene tener determinado diámetro mínimo para poder contener el volumen necesario para la limpieza del inodoro. Acá tienen una imagen de lo que es la válvula. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien. Por otro lado, además de la planta, lo que tenemos que graficar también claramente es el corte. Sí, ustedes ya vieron en las teóricas o en la práctica que hay 2 maneras de graficarlo. Una de las maneras es el corte del edificio, es decir, yo en el corte del edificio plasmo todas las bajadas tanto de cloaca y de agua caliente y agua fría, en función de una distribución según tenemos en la planta. ¿Sí? Esto a veces resulta claro y a veces resulta dificultoso de poder entender. Entonces, yo siempre digo que a mí me gusta, digamos, algo más abstracto, más atendible, entendible, donde yo veo claramente el desarrollo de la instalación. Ya lo vimos en lo que son las instalaciones de desagües cloacales y pluviales. Básicamente, por ejemplo, este edificio, que está configurado acá en el corte, tenemos un edificio que tiene una planta baja, 2 subsuelos y 12 plantatipos y una azotea. Entonces vamos a ver que tenemos un ingreso de agua, tenemos un sifón invertido, eso por el diámetro, tenemos una alimentación de un tanque de reserva, la impulsión, tanque de bombeo y la impulsión a tanque de reserva, las bajadas y la alimentación, lo que sería del sistema de agua caliente, que también tenemos la planta térmica alimentada por el tanque, una de las bajadas alimentada por el tanque de reserva, y a su vez esto tiene montantes y retornos según vieron en la clase teórica pasada. Bien. Yo lo que quiero es, dentro de esto, me adelanto un poquito a la clase que viene y dar las cuestiones que hacen a este corte, algunas particularidades que por ahí le sirven para enmarcar. Si bien los edificios que ustedes tienen no tienen 2 subsuelos, entonces lo primero que vamos a tener es
la conexión domiciliaria, es decir, yo alimento a mi servicio, ¿sí? Tengo el sifón, que en este caso, recuerden que era en cuando tenía una conexión mayor a los 25 milímetros o mayor a 1 pulgada y con una profundidad a nivel de vereda del ingreso de la conexión al tanque mayor a los 2,50 metros. Entonces ahí yo estaba obligado a hacer este tipo de artilugio, es decir, el sifón invertido, a los efectos de no dejar con agua a los edificios vecinos. Una vez que alimento el tanque con el flotante mecánico, flotante eléctrico, acciono las bombas, impulso. Desde el tanque de reserva van a haber bajadas que van a alimentar, digamos, a los generadores de agua caliente, una de las bajadas. Esto que vemos acá con cruces rojas me está indicando claramente que hay una modificación de sección. Es decir, vengo con una sección, esto es una bajada, supongamos de 32 milímetros, y cambia a 25 milímetros hacia abajo. El otro tema que sí vamos a ver en la clase que viene, y el ingeniero Talarico va a ser un poco más extensivo en la solución, es, recordemos que hay presiones mínimas y presiones máximas, ¿sí? A surtir a los distintos artefactos. Bueno, una vez que yo supero esa distancia, esos 45 metros, que eran, sí, o 40 metros según el profesional que actúe, voy a tener que tener una reducción de presión. Y vamos a ver cuáles son las distintas soluciones, y eso lo va a decir claramente el ingeniero Diego Talarico en las próximas clases. Bien, también esta bajada alimenta el tema de agua caliente. Tengo una montante, una distribución, que puede ser montante distribuidor, retornos libres, distintas soluciones que dio el ingeniero Talarico en la clase pasada, con las mismas nomenclaturas, sin modificación de sección. También tengo que ver el tema de la reducción de presiones, bajar esos 45 metros, es lo mismo equivalente para uno para otro. Y lo que vemos acá, además, no sé si alcanzan a ver, pero hay dos bombas recirculadoras. Por la característica de este edificio, evidentemente voy a necesitar tener algún elemento que produzca o que mejore la circulación del agua caliente dentro del circuito montante y retorno. Además, debo considerar la dilatación en agua caliente, es otro elemento que por ahí a veces no es necesario, pero hay que dimensionarla para poderla resolver. ¿Está claro? Bien, la parte superior de este corte lo que tiene, yo impulso, alimento el tanque tiene un determinado nivel, ¿está claro? El nivel de agua. Y vemos acá una línea roja que, como es un tanque de reserva mixto, el tanque de reserva mixto está diciéndome a mí que tiene la provisión de agua fría que corresponde al edificio, más la provisión requerida en caso de la protección contra incendio. Es decir, tiene una doble función este tanque, es decir, tiene un volumen para incendio y un volumen para la provisión de agua fría, ¿sí? Bien, vemos acá y aparece otro sifón invertido. ¿Cuál es el fin de ese sifón? Que el nivel del agua cuando se consume, el agua fría sanitaria cuando se consume, no consuma a su vez el nivel del volumen de incendio. Siempre debo provocar conservar todo el tema de incendio. Acá también tenemos en el corte lo que es el agua caliente, y está señalada en punteado el nivel del agua a propósito para que ustedes vean
que siempre los remates de los escapes están por encima de, digamos, de ese nivel de agua. Si estuvieran por debajo, que siempre duda en los exámenes, tendríamos una hermosa lluvia, ya sea de agua fría o de agua caliente. Bien, acá vemos, que lo vamos a ver cuando veamos un poco más instalaciones de contraincendio, un tanque mixto, que es un corte como lo que tendríamos que ver en ese corte. Vemos que tenemos el colector con las bajadas de servicio contra incendio y una bajada que corresponde a la provisión total de agua fría del edificio, que sube hasta conservar el nivel de incendio y solamente se puede utilizar la reserva de agua fría sanitaria. Vemos que llega a este punto, a este nivel. ¿Cómo hago para que no siga siendo un sifón? Pongo un escape, comunico a la atmósfera este punto, y cuando el nivel del líquido, del agua, llega a este punto, al nivel superior de este sifón, se corta y impide que este volumen de agua vaya también a proveer el agua sanitaria. El flotante eléctrico, evidentemente, va a estar llamando a las bombas en estos dos puntos. ¿Alguna duda? Bien. Entrando ya un poco al que es el trabajo práctico en sí, que es lo que vamos a desarrollar un poquito. Vemos que la provisión de agua fría está con la conexión domiciliaria. Lo que necesitamos como reserva de agua diaria, recordemos que necesitamos 24 horas, esa reserva total diaria está por los tanques, el tanque de reserva o tanque de bombeo, el sistema de impulsión o de presurización, según sea la forma. Nosotros vamos a ver por gravedad. También vamos a ver ubicación de las cañerías, en los plenos, el desarrollo, y vamos a ver todo lo que sea necesario para poder producir el mantenimiento y el buen funcionamiento de la instalación, tanto de agua fría como de agua caliente. Y por último está el resumen de tablas que les mencionó el ingeniero Talarico en la clase. Al agua caliente central es lo mismo, es decir, vamos a tener una planta térmica que va a ser un tanque, una caldera, lo que sea que suministre, la distribución, como vimos, montantes y retornos, ubicación de colectores, ubicación de llave de paso y todos los elementos que hacen al mantenimiento y al buen funcionamiento de la instalación. Por último, el cuadro resumen, ¿sí? Antes de empezar a entrar, digo siempre lo mismo que dije en la práctica anterior, es válido para cualquier instalación y lo mismo para cualquier tipo de proyecto que utilicemos. Lo primero, que los recorridos sean directos. Esto que quiere decir lo más corto posible, ¿sí? Yo siempre le digo a ustedes, ojo, vemos dentro de la instalación cuál es el problema principal, lo resolvemos y después por añadidura resolvemos las cuestiones secundarias, ¿sí? Pero primero tratemos de resolver lo directo, lo importante, lo relevante. Eso conlleva también, pensemos que el edificio, nosotros estamos hablando solamente de instalaciones sanitarias. Pensemos que hay otras instalaciones como la de gas que vamos a ver, la protección contra incendio, instalaciones eléctricas, instalaciones de aire de acondicionamiento térmico, etcétera, etcétera. O sea, hay un mundo de instalaciones dentro del edificio que van a tener que coexistir con las instalaciones que nosotros estamos proyectando. Por eso les estoy diciendo que ustedes van a llegar a ese paso que es el anteproyecto. Después van a tener que discutir, si no son los proyectistas total de las instalaciones del edificio, como los privilegios que tiene cada uno.
Por otro lado, el mantenimiento. Si hay algo que no nos tenemos que olvidar cuando proyectamos, ejecutamos, construimos, es el mantenimiento de la instalación. Es decir, la accesibilidad. Es decir, yo tengo que tener acceso a las instalaciones por cualquier conflicto o situación que me provoque el deficiente funcionamiento de mi instalación, ¿sí? Ya sean pérdidas o lo que sea, de cualquier tipo. Bueno, arrancando, digamos que lo primero que vamos a hacer, en vez de utilizar el sistema de presurización que está avanzando, es decir, básicamente la presurización es un tanque que tengo de bombeo, y con un sistema de bomba yo alimento a los distintos núcleos sanitarios del edificio directamente. Nosotros vamos a ver el sistema por gravedad, es decir, el tema es tanque de reserva en la parte superior, tanque de bombeo en la parte inferior. Vamos a ver cómo el tema, algunas cuestiones de ubicaciones, algunas cuestiones de la conexión domiciliaria. Yo no voy a repetir lo que se dijo en las teóricas o en la práctica. Ubicación de tanques, sistema de impulsión, las bajadas, cómo los ubicamos y qué tenemos de referencia. Bien, acá tienen un gráfico donde tenemos la conexión domiciliaria, el tanque de bombeo, sistema de impulsión, tanque de reserva y bajada. Estamos hablando de agua fría, después pasaremos a agua caliente. ¿Cuáles son las condiciones de mi conexión domiciliaria? Recordemos que el ente prestatario me va a suministrar a mi agua a través de su red. Estamos en un sistema dinámico. La red tiene una llave de corte y un medidor según corresponda. Después ingresamos a la línea municipal y ya el tema es nuestro problema del proyecto de instalación. Entonces, la conexión va a ingresar a mi predio. Vamos a elevar la cañería para que no vaya en forma subterránea, lo menos posible, entre 30 a 40 centímetros a nivel de piso, y vamos a encontrar lo equivalente al ente prestatario de servicio, una llave de corte. Esa llave de corte tiene que estar dentro del metro, metro y medio, accesible a todos los propietarios. ¿Ah? Además, todavía, hoy tenemos la canilla de servicio que me piden a los efectos de poder limpiar la vereda, ¿sí? Con su llave de corte. Y de ahí directamente esta conexión va al tanque de bombeo, es decir, los tanques de abastecimiento, que tenemos sistema de impulsión, y los tanques, el tanque de reserva y las bajadas. Bien. Acá en pantalla tenemos un corte de un tanque de reserva mayor a los 4.000 litros. No voy a entrar en ningún tipo de detalle, simplemente para que entremos en tema. ¿Cómo ubico ese tanque de reserva? Que evidentemente va a estar en la parte superior del edificio, en la azotea. Supongamos que tengamos una planta tipo, como la que está en pantalla. Tenemos distintos núcleos sanitarios en esa planta tipo. Núcleos sanitarios que tienen distintas exigencias de requerimiento de agua, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un toilet que tiene un lavatorio y un bidet. Perdón, un inodoro y un lavatorio, ¿sí? Tenemos este que tiene una pileta a lavar, tenemos un núcleo sanitario casi completo, que tenemos cuadro de ducha, inodoro, lavatorio. Esto que está en rojo también es lo mismo y esto es lo mismo. Acá en este sector tenemos un baño completo, ducha, inodoro, lavatorio, pero además en este sector tenemos otro baño completo con 2 lavatorios, un inodoro, una ducha, un jacuzzi. Quiere decir que este sector dentro del edificio va a tener una mayor exigencia de caudal referente a lo demás. Es decir, por ahí es equivalente a estos 3 en función de. Entonces yo siempre me refiero a lo mismo. Ustedes habrán visto en estabilidad 1, estática, o lo que sea, el baricentro de la fuerza, es el equivalente. ¿Cómo busco yo, digamos,
equilibrar la fuerza en función de un punto baricéntrico que me permite equilibrar toda esa fuerza. Bueno, en este caso, evidentemente, yo voy a estar cerca de este sector. De este sector que está acá, evidentemente, mi tanque va a tener que estar ubicado. ¿Cómo lo ubico? Evidentemente, lo puedo ubicar también estructuralmente. Tengo los elementos para ubicarlo en este sector, pero también tengo estructuralmente algo más cercano, que es este sector. Entonces, primera tentativa, lo ubico ahí, el tanque. Bien, de ahí yo distribuyo, ¿sí? Voy a distribuir, voy a ver que logro, digamos, dentro del dimensionado, el proyecto de dimensión, una mejor condición de la instalación. ¿Cuáles son los cuestionamientos que puedo tener a ese tanque de reserva? Primero son visuales, es decir, el arquitecto le puede decir, no, a mí no me gusta porque el tanque se ve, lo veo de la calle. Bueno, si el frente es este, el tanque difícilmente, salvo que lo ponga muy alto, se ve. Deberá resolverse, digamos, arquitectónicamente. El otro tema es que yo necesito, vimos que el tanque de reserva requiere tener, en caso de tener mayor de 4.000 litros o menor, acceso, ¿no? Una tapa de acceso. Esas tapas de acceso, evidentemente, yo tengo que acceder. Ese es un tema. El otro tema que también tiene que ser recorrible, o sea, que yo lo pueda recorrer para, si hay una pérdida o filtración, pueda repararla. En este caso, en la ubicación, cumpliríamos estos 50 o 60 centímetros que requiere la norma, ¿sí? Es decir, los reglamentos de la obra sanitaria que están incorporados en el Código de Edificación. El otro tema que yo tengo es que este tanque tiene un volumen. Yo puedo plantear una superficie, pero también tengo una altura. Esa altura no va a tener que sobrepasar lo que es el plano límite que está puesto en el código urbanístico, en el nuevo código urbanístico. Entonces, tengo una limitación en la parte superior de ubicación de este tanque. No puedo llevarlo a cualquier altura para cumplir las presiones mínimas en mi última planta. Entonces, si tengo esa limitación, también tengo otra limitación. Ubicado ese tanque dentro del plano límite, por debajo yo tengo que desarrollar, digamos, lo que es el colector. Entonces, tengo otros 50, 60 centímetros libres debajo del tanque para poder, digamos, desarrollar el tanque. Estas son las cuestiones que yo voy a tener que contemplar para ubicar mi tanque de reserva. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien, vamos al tanque de bombeo. Evidentemente, si yo tengo tanque de bombeo, impulsión, lo mejor es que este tanque de bombeo esté lo más cercano posible por debajo del tanque de reserva. Este tanque de bombeo, digamos, tiene las mismas consideraciones que estuvimos viendo. Es decir, yo necesito un espacio libre por debajo, unos 50-60 centímetros, pero también necesito, porque este está ubicado en una sala de máquina, un espacio por encima para poder acceder a la reparación del flotante eléctrico y el flotante mecánico. Si van a ver que en muchos edificios esto está prácticamente pegado al techo, con lo cual es imposible en 20-30 centímetros resolverlo. Así que son cuestiones que también me limita el tamaño y la ubicación de mi tanque de bombeo. El otro tema es lo que hablamos de recorrer para mantenerlo reparado. Si hay una pérdida, yo no puedo tenerlo adosada a mi medianera, que perjudico, esa pérdida va a perjudicar al vecino y va a ser de casi imposible reparación. Puedo adosarla a una pared propia, pero voy a tener un problema, que es que cuando pierda tengo que romperlo. Esto no es conveniente, tampoco.
Después las ubicaciones es lo mismo que dijimos del tanque de reserva. Tiene que ser recorrida, tengo que poderlo mantener y ser accesible para la reparación de los elementos mecánicos. Bien, ¿alguna duda? Bueno, vamos a hablar un poquito de cargas hidráulicas. Brevemente, ustedes vieron que el ingeniero Talarico les dijo a ustedes cuáles eran las cargas que debían tener cada uno de las griferías, de los distintos artefactos, del calefón, del termo, en función de la altura de la ducha, la mínima, en función de cómo estaban desarrolladas las bajadas de agua fría. También les dijo a ustedes tienen que respetar la presión mínima y el caudal mínimo de confort que requiere una ducha o una grifería de pileta a lavar, lo que sea. ¿Sí? Es una presión mínima. Y van a ver que en el último piso, con esa presión, tengo un determinado caudal. Ese caudal tiene que ser mínimo. ¿Sí? Cuando ya hablamos de presión máxima, esos 45 metros, a lo que yo acorto a 40 metros del fondo del tanque, esa presión máxima es en función de la presión que yo siento confort. Es decir, una cosa es resolver un edificio donde no tiene ese estándar, no es de lujo, y otra cosa es un edificio que es de lujo. Es decir, nadie va a soportar que su instalación tenga una presión excesiva que le produzca molestia tanto al bañarse como al lavarse. Entonces, esto es importante considerar, la presión mínima y la presión máxima, pero la presión mínima y la presión máxima que da la normativa también está unida hoy ante la grifería, cuando se hizo la norma, claramente eran griferías estándar y no había cuestiones que hacen al confort y al mejoramiento, por un lado, tampoco había este tema de uso eficiente del agua, con lo cual hay mayores pérdidas. Entonces, vamos a ver que acá en esta imagen, no solamente yo tengo que contemplar la presión mínima de caudal que me da la norma, sino la presión real que requiere y el caudal que requiere la grifería que voy a colocar. Por eso es importante tener definidas las griferías que voy a utilizar cuando dimensiono la instalación. Entonces, esta cuestión no es menor, sobre todo para el último piso, donde es probable que el funcionamiento de una ducha, en esta cuestión, deje sin agua completamente a todo el departamento. Entonces, es importante tener no solamente claro la presión mínima y la presión máxima, sino el requerimiento del fabricante. El fabricante a ustedes le va a establecer, bueno, para que esta grifería tenga un buen funcionamiento, la presión está entre A y B. ¿Sí? Y el caudal que va a requerir va a ser en función de A y de B. Van a ver que antes, por ejemplo, un calefón requería los 2 metros que estamos hablando acá, y hoy ese calefón, si ustedes toman, requiere 3, 4, 5, 6 metros para que funcione correctamente. Entonces, también el suministro de agua caliente se ve afectado por estos temas de presiones máximas y presiones mínimas que requiere el elemento en cuestión. ¿Sí? Bien. Vamos a resolución de planta. Acá tenemos graficado, vamos a ver brevemente porque tampoco la resolución de una cocina y la resolución de un baño, donde se resolvieron en forma independiente bajada y retorno de agua caliente. Quiere decir que esto es la bajada de agua fría alimenta al baño, ¿sí? Y la montante de agua caliente distribuye. Ese es un criterio. Yo puedo decir, bueno, para mí el criterio del baño principal, yo lo alimento del montante y el retorno alimento la cocina, que puedo esperar tranquilamente que salga
un volumen importante de agua y no voy a tener ningún tipo de afectación, ¿sí? También yo podría, en vez de hacer bajada y retorno, directamente de esta bajada y de esta montante, alimentar también la cocina. Bajar, piso, subir. Dentro de las soluciones es más económica, ¿sí? Pero en el último piso puedo tener algunas cuestiones que son, si ingresa aire a la cañería y se queda en este sifón invertido, es muy difícil de sacar. Así que, si bien es una solución a emplear un edificio estándar, para un edificio de lujo no funciona. No puedo esperar, digamos, resolver esta cuestión en más tiempo del debido. Entonces, esa solución, la solución pasa por, digamos, bajadas independientes y montante y retorno que alimentan a distintos núcleos sanitarios. Respecto a un baño, vamos a mirar un baño directamente. Vemos que tenemos montante, bueno, acá montante retorno de agua caliente, lo alimentamos con montante el agua caliente, ni bien ya salimos, tenemos una llave de paso, alimento los artefactos con la transferencia como corresponde, alimento, digamos, la bañera, el lavatorio y el bidet con agua caliente. Agua fría lo mismo, la bajada, alimento todos los artefactos del baño, con la bajada. ¿Cómo resolvemos esto? Siempre que tengo una bajada, montante, retorno de agua caliente, ni bien ingreso a la unidad, tengo que tratar de colocar una llave de cierre para mantenimiento. No es obligatorio colocarla en cada ambiente, pero sí es conveniente. ¿Por qué? Porque frente a una pérdida, si no tengo esta llave, yo tengo que ir al tanque de reserva, cerrar, eliminar todos los núcleos sanitarios que alimentan esa bajada y reparar la unidad. Entonces, siempre es conveniente colocar. ¿Cómo se efectiviza esto? Bueno, supongamos que esta es la bajada 4, hago una derivación a mi núcleo sanitario, en este caso el baño, bajo, digamos, alimentos, en este caso para el lado la bañera, bidet inodoro, y para este lado alimento el lavatorio, ¿sí? Coloco ahí una llave de paso, que queda en lo que es la mampostería, ¿sí? O sea, queda incorporado dentro de la mampostería esto que está la llave de paso. Y ahí tengo resuelto, digamos, mi problema. Si yo tengo de acá para allá la pérdida, cierro y reparo. Si tengo un problema ya en la derivación o en la montante, evidentemente voy a tener que ir al tanque de reserva y cerrar la llave correspondiente para producir la reparación. Otro tema es, las instalaciones tienen que ser accesibles, ¿sí? Tengo que poder acceder para mantener. Bien. Por último, si bien van a ver que no todos lo hacen, pero es conveniente dejar claro qué tipo de artefactos estamos colocando, las canillas y con transferencia, los diámetros de las cañerías, y si podemos poner la marca que consideramos conveniente, a veces ayuda a una mejor pedido de presupuesto o a no discusiones en la obra. Bien, acá vemos en una imagen cómo efectivizamos eso que estuvimos viendo. Tenemos una montante de agua caliente que distribuye en el baño y una bajada de agua fría con su llave de paso, corto, bajo y distribuyo. La distribución, como dije, siempre va entre 30 y 40 centímetros. Conveniente que el agua caliente vaya por encima. No es obligatorio, más hoy que las cañerías son de plástico, no tenemos el problema de
una posible condensación. Pensemos que si son metálicas, esta cañería con bronce o cobre, esa cañería que tiene que ir aislada con agua caliente, si hay condensación, si el agua fría está por encima, hay condensación, esa aislación se pierde. Entonces, la buena práctica que el agua caliente vaya por la forma nivel superior de alimentos. ¿Sí? Si bien hoy los plásticos ese problema no lo tienen, es conveniente seguir con esa, con esa idiosincrasia para poder resolver la instalación. Por otro lado, siempre la alimentación de agua caliente a la izquierda y agua fría a la derecha. Después vemos que siempre hablamos de mantenimiento. ¿No? Acá esto va por pared, puedo romper y lo voy a reparar. ¿Sí? Acá, si yo sigo los 30-40 centímetros, evidentemente tengo una bañera, y esa bañera va a pasar por la cañería, 30-40 centímetros, por atrás. ¿Sí? Entonces, en este caso hay que elevarla a 40, 50 o 60 centímetros, pasar por encima para tener la cañería posible acceso para reparar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Acá simplemente es para que tengan una idea, una noción de las distancias que tengo que poner las conexiones de agua caliente y agua fría, entre 15 y 25 centímetros. Estamos limitados cuando hablamos de transferencia de ducha. Vimos que es un cuadro fijo, un cuadro de ducha es un cuadro de viento fijo, así que en obra, cuando ejecutemos la instalación, esta distancia tiene que ser fija y es en función del fabricante. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, materiales. Ya lo vimos, polipropileno, polietileno, acero inoxidable, bronce, latón, las distintas formas de uniones. No me voy a extender ni aplicar. Lo que quiero dejar en claro con respecto a los materiales es, cuando yo dimensiono, primero que el material tiene que estar certificado, eso lo dice el reglamento técnico de codificación, no aclara quién lo certifica, no importa, pero tiene que estar certificado, sello IRAM, antes no era obligatorio, ahora digamos, podemos tomarlo como obligatorio. Pero una cuestión que quiero que entremos es cuando distintos materiales yo tengo distintas secciones. A pesar de ser polipropileno, yo tengo distintas secciones. No es lo mismo el polipropileno o cualquier material medido en pulgadas que medido en centímetros. Vamos a ver que medido en pulgadas tiene una mayor sección que el equivalente en centímetros. Y esto cuando dimensionamos es importante tenerlo en cuenta. Bien, acá está el gráfico con el que culminamos. Esto abarcaría todo lo que sea el tema de proyecto. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a pasar mediante ejemplos sencillos para que... Yo tengo una duda con lo de la equivalencia. Un poquito más, con un ejemplo sencillo, darle algunas pautas más de dimensionamiento, ya fueron claramente dadas por el ingeniero Talarico en las teóricas, pero bueno, vamos a un ejemplo sencillo para poder ver si surge alguna cuestión que tengamos que aclarar. Vamos a ver que el requerimiento de agua de un edificio, que es el punto donde yo voy a avanzar, es decir, cuánto necesita mi edificio en 24 horas para que se abastezca del requerimiento de agua. Evidentemente, lo primero que vamos a ver es el destino que tiene ese edificio. No es lo mismo un destino de vivienda que un destino comercial. Pero vamos a manejar nosotros con el tema de destino de vivienda y vamos a ver algunas cuestiones de
lo que dice la norma en función de otros requerimientos. Entonces, para un edificio de vivienda, dice que la reserva total diaria es la reserva total diaria comprendida en las unidades de vivienda completa, por el número de unidades, más la reserva total diaria de vivienda con más locales sanitarios que esta vivienda completa, más adicionales. Bien, vamos un poquito a lo que dice la tabla que aparece en la norma. Dice vivienda completa que está compuesta por un baño completo, un baño principal, un baño, una cocina, pileta de lavar, pileta de lavarropa, que es lo mismo que ustedes tienen una unidad de vivienda completa. Y van a ver también que está la situación. La situación ¿de qué habla? Alimentación directa. Yo tengo una unidad de vivienda o 5 unidades de vivienda en planta baja y lo voy a alimentar directamente desde la conexión domiciliaria. Y bueno, dice que para cada unidad yo tome 0,20 litros por segundo. ¿Qué pasa cuando esa unidad requiere por la presión un tanque de reserva sin tanque de bombeo? Me está pidiendo 850 litros, ¿sí? Por cada unidad que tenga. Si es indirecta, que es el caso nuestro, pide 600 litros para una vivienda completa. Si esa vivienda, esta situación, modifica porque hay otros artefactos, evidentemente le dice, bueno, por ejemplo, el caso nuestro, 600 litros, más el 50% de artefactos locales que excedan, por ejemplo, una vivienda de portería o un baño adicional, yo lo agrego en esta cuestión, ¿sí? Ojo, los 600 litros es vivienda completa más esto, ¿eh? En cambio, si yo tengo distintos elementos, voy a tener que ir a otros usos y en función de eso yo voy a tener que determinar mi requerimiento adicional de agua fría. Bien, ¿está claro? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Los adicionales, bueno, adicionales de requerimiento de agua, que puede ser, si yo tengo un sistema central o agua caliente, requerimiento 80 o 100 litros por unidad de vivienda por día. O 20 litros por artefacto. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos 10 unidades de vivienda completa, así, baño principal, baño de servicio, pileta cocina, pileta lavacopa, todo eso completo. Entonces serían 600 litros. Entonces yo tengo alimentación indirecta, 600 litros. Ejemplo sencillo, no vamos a entrar en toda esta disquisición. Le agrego adicional 100 litros por unidad. Quiere decir que si tengo 10 unidades, tengo un total de requerimiento de reserva total diaria, es decir, ese edificio va a consumir teóricamente 7.000 litros en 24 horas. Así determino el caudal. ¿Cómo dimensiona la conexión domiciliaria? Cualquier cañería que yo tenga que dimensionar, necesito presión y caudal que requiere. ¿Sí? ¿Qué presión tengo de servicio y qué caudal necesito suministrar a través de esa cañería de la conexión domiciliaria? Entonces la presión la presión disponible está compuesta por la presión que me da a nivel vereda, nivel cordón cero, el ente prestatario de servicio. Mira, 10, 15, 20, 50 metros, lo que tenga en mi línea municipal a nivel cero. Después, evidentemente, la presión de esa cañería, evidentemente, está en función de la altura que se encuentre. ¿Sí? Bien. Supongamos que nuestro tanque está alimentado en el nivel subsuelo, a nivel subsuelo, una diferencia de menos 1 metro. Es decir, tengo por debajo de la vereda la alimentación, la entrada a tanque de
bombeo a menos 1 metro. ¿Sí? Entonces, supongamos que el ente prestatario me dice, de nivel vereda, usted tiene presión a considerar, digamos, de nivel presiométrico mínimo, les recuerdo que había un nivel presiométrico máximo y uno mínimo, el mínimo 10 metros, menos 1 metro que para llegar a la alimentación al tanque de bombeo son 11 metros. Quiere decir que mi presión son 11 metros que tengo de columna de agua para determinar el diámetro. ¿Cuál es el caudal? El caudal dijimos que yo necesito una reserva total diaria de 7.000 litros. Eran 10 unidades completas más el adicional. 7.000 litros. Bien, ¿en cuánto tiempo? Para hacer caudal, ese es un volumen. Para tener caudal necesito un tiempo. El tiempo es de llenado de esos tanques. ¿Cuánto tengo que abastecer? 1 a 4 horas fija la norma. Entonces vamos a ver que 1 hora, evidentemente el diámetro se agranda. Tengo un mejor suministro al edificio. ¿Sí? Y 4 horas el diámetro se achica. ¿Sí? Nosotros vamos enseguida a ir a las 4 horas en función de reducir costos. Pero es un error porque debemos analizar cuál es el requerimiento, la necesidad de la frecuencia de uso de ese suministro de agua. ¿Por qué? Porque tarda 4 horas, evidentemente la bomba va a empezar a funcionar mucho más tiempo y va a requerir, digamos, mayor energía. Entonces, en general se adopta un término medio 2 horas. Así que el caudal, ahora, los 7.000 dividido las 2 horas, me da 1 litro por segundo y 11 metros por presión. Eso podemos calcular hidráulicamente, o hay una tabla en la norma donde me dice, en función del gasto correspondiente a las distintas conexiones. Presión, en nuestro caso 11 metros, teníamos 1 litro por segundo, entonces lo que más se acerca es 1,69 y el diámetro de mi conexión es 25 milímetros, ¿sí? 1 pulgada en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Entonces, diámetro de conexión, 1 pulgada. Quiere decir que esta alimentación, que acá teníamos 1 metro, por debajo del nivel, esta conexión va a ser 25 milímetros. Acá la norma me dice que si yo tengo una conexión mayor a los 25 milímetros, si 32, y un desnivel de 2,50 metros, evidentemente voy a tener que colocar el sifón invertido. Lo recuerdo que necesitaba un reductor de vacío que funcionaba cuando la presión bajaba a determinado nivel, ingresaba aire y se cortaba la alimentación a mi edificio. Bien. Obtenida la reserva total diaria, bueno, necesito dimensionar los tanques, es decir, lo que contiene, lo que tiene que contener mi suministro diario de agua total del edificio. Entonces, ese volumen está contenido en el tanque de bombeo más el tanque de reserva. La norma establece límites, como dijo el ingeniero Talarico, 1/5 el tanque de bombeo de la reserva total diaria o mayor a 1/3 el tanque de reserva. Bien, en general, lo mismo concepto que estuvimos hablando antes, se toma 1/3 el tanque de bombeo y 2/3 el tanque de reserva. En función de eso, determinamos las capacidades de tanque. Y en función de la ubicación y las dimensiones que estuvimos hablando, es decir, plano límite, los espacios para dejar, digamos, para desarrollar los colectores, en función de todo eso, determino la dimensión de los tanques. Bien. Sistema de impulsión. Vamos a determinar
las cañerías de impulsión y las bombas, todo el sistema completo de impulsión. Entonces, del mismo concepto, ¿qué necesitamos para calcular el diámetro del sistema de impulsión? La altura manométrica, el caudal de la conexión, el estado de régimen, que es el que ya determinamos, que era 1 litro por segundo. Necesitamos la altura, ¿sí? Se toma desde el eje de la bomba, aunque podríamos tomarlo del nivel de agua del tanque de bombeo, desde el eje de la bomba hasta el ingreso al tanque de reserva, ¿sí? La alimentación al tanque de reserva. Esa es la altura geométrica que tiene que impulsar la bomba para llegar al tanque, más la altura de las pérdidas. La altura de las pérdidas, hay distintos métodos para calcular esas pérdidas en función de que ustedes saben que yo impulso, el fluido circula en su circulación, tiene pérdidas por fricción, tiene pérdidas localizadas. Entonces se determina en función de las pérdidas por fricción y localizadas, en función de la longitud equivalente por un coeficiente de fricción, que es en función de la pérdida que tiene por metro de cañería ese material, ¿sí? Bien. Entonces, la longitud equivalente sería pérdida por fricción, la altura que es geométrica, desde el eje de la bomba hasta el tanque de reserva, más el desplazamiento horizontal. Esta cañería tiene desplazamientos horizontales posibles, más las pérdidas localizadas. Número de curvas. Vamos a establecer un valor, para hacerlo sencillo, 10 metros, más el número de válvulas por 20 metros. En función de eso vamos a calcular nuestra longitud equivalente, que la multiplicamos por el coeficiente de fricción y me determina la altura de pérdida que tiene que absorber la bomba. Entonces, hay distintas maneras de determinar esto. Es decir, hay coeficiente de fricción, diagramas. Vamos a ver por diagrama. Vamos entonces a ver en concreto. Caudal de bombeo dijimos que era de la conexión estando en régimen. 1 litro por segundo. Bien. La altura geométrica, supongamos que son 25 metros desde el nivel del eje de bomba hasta la entrada. Supongamos que la longitud equivalente son los 25 metros, hay un desplazamiento, digamos, de 5 metros, tenemos 5 curvas, lo multiplicamos por 10, 2 válvulas y la multiplicamos por 20 y tenemos un total de, este es un simple ejemplo, de 120 metros. Bien. Entonces, tenemos bombeo, altura geométrica, longitud equivalente. Ahora vamos a calcular el coeficiente de fricción. Si bien la norma da una forma equivalente, no es muy representativa, y a mí me gusta más por lo didáctico, lo práctico, utilizar un nomograma de pérdidas, que en este caso es material de hierro, pero bueno, se puede utilizar para distintos materiales. Entonces, lo primero que ubicamos es el caudal, 1 litro por segundo. Entonces, ese es mi caudal. Tenemos el caudal en litro por segundo, el diámetro interior en milímetros. También me da la pérdida de carga de columna de agua por metro de longitud equivalente, que es la que yo quiero determinar, y la velocidad. La velocidad, vamos a ver que las instalaciones, todas las instalaciones, aceptan determinadas velocidades. En el caso del agua, vamos a ver que menos de 0,5 metros por segundo, evidentemente hay problemas de sedimentación. De 0,5 a 1,5, digamos que el ruido que puede llegar a producir es aceptable, ¿sí? Y 1,5 a 2 es admisible. Y cuando pasamos de 2 ya es ruidoso, es decir, molesto. Esto depende también del material, pero digamos, mantengámonos en esos
términos, ¿sí? Para ponernos de acuerdo. Entonces, dijimos que el diámetro de mi conexión era 25. Entonces, supongamos que yo tomo esta solución de adoptar la cañería de impulsión, también de 25. Vemos que tengo una pérdida de 150 milímetros por metro y una velocidad que resulta admisible, pero de 1,8 metros por segundo. ¿Sí? Una pérdida bastante importante. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, aumento un diámetro? Cuando yo digo aumento un diámetro, tengo mi caudal, aumento a 32, y vemos que la velocidad se redujo y está dentro de lo conveniente. ¿Cuándo adoptamos uno u otro? Y bueno, va a depender por dónde pasa esa cañería de impulsión. Si admite ruidos, bueno, no hay ningún problema. ¿Cuál es la consecuencia que va a pasar? Es la consecuencia, que es lo que yo dejo marcado acá, que yo tengo una pérdida por metro de 45 milímetros por metro frente a 150. Así tengo más de 3 veces pérdida pasando solamente aumentando un rango. Entonces, que en general van a ver que en la práctica siempre se adopta un rango más de lo que tengo la conexión domiciliaria. Y así podríamos seguir reduciendo. Entonces, en esta pérdida son los 120 metros por los 45 milímetros por metro. Me representa, digamos, una altura de pérdida a salvar de 5,4 metros más. Imaginemos que si fuera 150, esto se produce a 18. Entonces estamos en 18 metros, con lo cual la longitud prácticamente es igual a la altura a salvar. Entonces, la altura manométrica a salvar por la bomba es, en este caso, 31 metros. Un caudal de 1 litro por segundo. ¿Está claro hasta ahora? Bien. Voy a un gráfico de bombas y empiezo a buscar, selección mi tipo de bomba. Entonces, necesito salvar 31 metros con un caudal de 1 litro por segundo. Lo grafico. Entonces, la primera bomba no, porque está por debajo. La segunda es la tercera bomba que me impulsa 33 metros de altura. Entonces, es, en este caso, una bomba de 2 centrífugas de 2 HP. Si yo, esto que estábamos hablando, se transformaba en vez de 5 o 18, evidentemente tenía por encima de los 36, yo necesito tomar una bomba de mayor tamaño, 2,5 HP o 3 HP, para poder salvar esa diferencia con el diámetro de 25 milímetros o 1 pulgada, igual que la conexión. ¿Se entendió eso? Están todos callados. ¿O estoy solo o me está preocupando? Bueno, también hay otra manera de dimensionarlo, que es en función de la hidráulica y determinar el diámetro directamente en función de la velocidad límite de 1,5. La aspiración de la bomba, que es otro elemento. Si yo tomo 32, la aspiración de la bomba tiene que ser 32. Hay una cuestión de reducir ruidos dentro de lo que es la sala de bombas y de la circulación, la mejor circulación, llevar la velocidad en vez de 1,5 metros por segundo, llevarla a 1 metro por segundo, con lo cual aumentaría el diámetro aproximadamente en 50 o 75 según lo que dé. ¿Se entiende? O sea, también es necesario ver cómo funciona hidráulicamente esta circulación y hay exigencias de llevar esta velocidad de 1,5 a 1 metro por segundo. Bien, vamos a calcular ahora las secciones de las bajadas y de los colectores. Entonces, van a ver que la norma establece
en función de lo que llaman secciones límite, es decir, le da a un núcleo sanitario, a un artefacto, un equivalente en centímetros cuadrados. Es decir, para alimentar un baño, por ejemplo, completo, un baño principal, me dice, para agua fría, la sección es equivalente a 0,53. 0,53 centímetros cuadrados, un baño completo para agua fría. Agua caliente, por el tema de densidad y el uso, lo da con un valor de 0,44. Entonces, si yo tengo una bajada o una montante de agua caliente, tengo una bajada, se suman. Vamos a un ejemplo. Supongamos que un baño completo, agua fría, 0,53, que tenemos 15 unidades. Entonces la sección es 7,95. Esto está en la tabla. La tabla misma me está diciendo a mí cuál es la sección que requiere para alimentar mediante una bajada de agua fría de un baño completo, de 0 equivalente a 0,53, para 15 unidades necesito 0,32, 32 milímetros, una pulgada y un cuarto. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien, esto se vuelca sección a sección en la tabla de dimensionado. Vamos a ver secciones límites. También hay otra tabla que es equivalente a lo que estuvimos viendo. Vemos acá, por ejemplo, 32, para la bajada teníamos 7,95. Tenemos que con esa bajada, la sección límite, yo puedo alimentar hasta 9,08. ¿Sí? El colector es un tanto menor. Esto está viendo la simultaneidad de uso que tengo de alguna manera en el edificio. Colectores. ¿Se entendió hasta acá lo de las bajadas? ¿Quedó claro? Bien. Bien, colectores. Para dimensionar los colectores, el colector va a ser quien alimente directamente a las bajadas. Y acá es donde yo tengo que ver la simultaneidad, el uso. Si yo no puedo poner todas las secciones, sumar todas las secciones, sino decir, bueno, la norma me dice, bueno, usted tome la sección mayor de la bajada y súmele la mitad de las restantes secciones. Supongamos que tengamos estos números, que están acá, 3 bajadas, donde tenemos una de sección mayor de 9,60, una de 5,30 centímetros cuadrados y otra de 7,40. Entonces tenemos 9,60 más la semisuma de 5,30 más 7,40, me da 15,95. Voy al diagrama, en el colector tengo 15, 13,62, así que tengo que ir a 23 centímetros con 12. Eso me da un colector de 2 pulgadas, 50 milímetros. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Acá terminamos, digamos, con el tema de agua caliente. Vamos a la distribución de agua fría, perdón. Vamos a la distribución de agua caliente, sistema central. Recordemos que teníamos mi planta térmica, el tanque lo alimenta, y teníamos montante y retorno funcional. ¿Sí? Bien, vemos en este ejemplo que tenemos montante y retorno distribuidor. Bien, montante, perdón, disculpen. Montante y retorno distribuidor. ¿Sí? Para hacer un ejemplo que quede un poco más claro. Las bajadas de la misma manera que dimensionamos, la bajada de montante y retorno, lo mismo que dimensionamos el agua fría. Con la salvedad que yo tengo provisión de agua caliente, montante, alimento, montante, alimento, retorno, alimento, alimento, hasta el último piso que yo alimenté. Entonces,
supongamos que sea un baño completo que estoy alimentando acá. Tengo 0,44, voy subiendo, va sumando las secciones. En 10 secciones, en 10 unidades tendré 4,4, y si son 20, 8,8 de sección total, y en función del factor de simultaneidad, yo podré determinar en la sección límite cuál es el diámetro que tenga de mi cañería. Colectores. Los colectores, digamos, vemos si el colector, tenemos el colector de retorno superior en este caso, que es la suma directa de todas las secciones. Si yo cuando suministro agua caliente por esta montante, el colector ya no es el mayor con la semisumas, sino yo estoy considerando el funcionamiento de todos. Entonces, si tengo 4 montantes de 2,85 centímetros cuadrados, la suma me va a dar 11,40, quiere decir que tengo un colector de 0,38. El colector inferior llegarán también las 4, pero es la suma directa de la sección que está llegando. Entonces, esta sección se transforma en menor sección, y entonces el colector inferior es de 25 milímetros. Es decir, tengo 1 pulgada y 1 pulgada y 3/4 en nivel superior. Por supuesto que el colector de la goma va a ser de la planta térmica, va a ser la suma del total. ¿Sí? Profe, Bien. ¿le puedo hacer una consulta? Planta térmica. Habíamos puesto, bueno, acá en el ejemplo hasta 80 Hola. litros, pero tendría que ser 100 litros. En función de eso, 100 litros por la cantidad de unidades, me va a dar qué requerimiento tengo yo en una hora. Voy a seleccionar el termotanque que corresponde y en función de eso determinaré la capacidad, si requiero un tanque o 2 tanques. Criterio, igual que siempre, es decir, si yo tengo que resolver, supongamos que con un tanque de abastecimiento es suficiente, evidentemente es conveniente colocar uno de reserva. Y si no, si tengo 2, necesito 2, colocar un tercero de reserva, igual que vieron que van a ver el tema del regulador de gas. Planta térmica, un pequeño detallecito para que veamos, que en este caso son 2 termotanques puestos en paralelo, de alta recuperación, necesitan el suministro de gas, con su llave de cierre, de corte para mantenimiento, su conexión, su escape de los gases que se producen. Produzco el agua caliente en este termo y suministro por la montante a mi edificio, ¿sí? Montante, y vuelvo por el retorno. Tengo una bajada de agua caliente, de agua fría, perdón, del tanque de reserva, que se va a unir junto con los retornos de agua caliente. Es importante tener en cuenta los distintos elementos para poder, digamos, mantener o que no se produzca algún problema en la instalación. Vamos a verlo. Ya hablamos ya de la llave de paso de corte de gas. Tenemos que hablar de la llave de paso de corte de la alimentación de agua. ¿Sí? El agua fría tiene que ser cortada. También tenemos que tener el corte tanto de montante, de la montante de agua caliente, como de retorno de agua caliente. También tenemos que tener un elemento que impida la recirculación del agua en el sentido inverso, por eso vamos a encontrar una válvula de retención. Y después tenemos elementos para poder, digamos, separar la instalación, es decir, uniones dobles o que necesitemos en función de resolver. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, por último, para cerrar y terminar, tengo dudas. cuidemos el agua. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de vida son lo mismo.
y en función de eso utilicemos todos los elementos que me permiten a mí, digamos, hacer uso del agua, y no solamente el uso eficiente del agua, sino que el uso racional por parte de aquellos que lo usan. ¿Sí? Raúl, Bueno. ¿me escuchás? ¿Alguna duda? Al chat. Un compañero quiere hacer una consulta. ¿Tiene audio? ¿Que tengo el Sí, audio profe, apagado? ¿me escucha? ¿Hola? ¿Tengo el audio apagado? Mm. Hola Raúl, ¿me escuchás? Sí. Ah, no está bien. Por las dudas, porque escuché que tenían audio apagado, pero no. ¿Tengo el audio apagado? Yo no. No, te escuchamos. Pero me pareció que un chico había hablado y vos no lo habías escuchado, por eso pensó que vos tenías el audio apagado. No, porque estoy Profe, con algunos... ¿me escucha? Ahí está la pregunta de Fernando. Bueno, buenas noches. Creo que tiene... Pará, Raúl, que ahí te quiere preguntar algo Fernando, creo. Sí, profesor, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, te escucha. Bueno, es por el tema colectores. Tenía una consulta con el tema del colector de agua caliente. No entendí por qué se suman directamente los diámetros y no como se calcula el colector de agua fría debajo de tanque. Porque lo que vos estás teniendo ahí está. Ya me había perdido. O sea, a ver, en el colector de agua lo que estás teniendo es una consideración de la simultaneidad. ¿Sí? También podrías hacerlo en agua caliente, considerar la simultaneidad de uso. Pero cuando vos tenés que hacer funcionar la instalación en forma natural del agua caliente, evidentemente las secciones, si las reducís, empezás a reducir, tenés un problema de, viste, de buen funcionamiento. Entonces, si vos que el colector lo pones con el máximo y la semisuma, como haces con agua fría, ese colector se reduce de tal manera que, digamos, tenga un problema con la recirculación. Ese colector, el colector de agua caliente, no tiene la misma longitud que podría tener el de agua fría. Así, imaginemos que yo estoy uniendo un tanque de más de 4.000 litros, 2 cubas. ¿Sí? Entonces tiene un costo. En cambio, los colectores de agua caliente son muy cortitos y, digamos, poner esa interferencia dentro de la instalación, digamos, provoca tiene algún problema en la circulación. No es importante, pero frente al costo no tiene ningún sentido utilizar esa semisuma, ¿sí? Eso por un lado. Perfecto. Y otro para reducirlo, vos para decir, bueno, a ver, supongamos, yo voy a poner bombas recirculadoras. Entonces yo pongo bombas recirculadoras y lo reduzco, estamos hablando de 1 metro y medio de cañería, ¿sí? En concreto de esta cuestión. Entonces pones bombas recirculadoras que te aumenta, hay una pérdida que te aumenta. Entonces en general vos vas a ver que se toma esto, podrías tomarlo también en el colector de tanque, lo que pasa que en el tanque vos tenés otro problema que no lo expliqué, que es qué diámetro tomo yo cuando tengo incendio y provisión de agua sanitaria, ¿sí? Porque el incendio requiere 64 mínimo para una bajada. Entonces, si yo tengo considerar 2 o 3 hidrantes, ya el colector empieza a ser importante. Y ya el colector estamos hablando de 2 o 3 metros, 4 metros de
distancia entre cuba y cuba, ¿sí? Entonces, son conceptos. Y vas a ver que en el uso diario, en general, digamos, el requerimiento de agua caliente es un poco mayor, no digo que sea equivalente a lo que está pidiendo la norma. Es decir, hay que considerar, digamos, las instalaciones. Cuando uno se baña, digamos, hay gente que está 3 horas con la ducha abierta, calefacciona el baño, y el agua fría no. Entonces, hay algunas cuestiones que hay que considerar, que no hacen a esto de que estamos hablando de considerar el colector. El colector más bien tiende al tema de funcionamiento y ahorro, ¿sí? Un poquito. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. ¿Y le puedo hacer otra consulta más? Sí, 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 sí. Los ruptores de vacío. Sí. Sinceramente no me acuerdo de la clase pasada si hablamos mucho del tema, pero no me queda muy claro en qué bajadas tengo que colocarlos, qué diámetro. Bien. Sinceramente no me acuerdo. Los ruptores de vacío son un tema, sobre todo aquellos que realizan las instalaciones, ¿no? Pensá que el ruptor de vacío es un elemento en el tanque, en la conexión de agua, porque hay 3 o 4 ruptores de vacío. Estamos hablando de las bajadas de agua fría, ¿sí? ¿Eso me está preguntando? Sí, eso. Pero O en sea, ningún lado se dice cómo dimensionarlos ni. por eso, en las bajadas de agua fría, el tanque tiene las bajadas peligrosas, que en general es conveniente utilizarlos en todos. Ahora voy a explicar por qué a veces es conveniente. Las bajadas de agua fría, yo tengo artefactos, son peligrosos. Es decir, yo tengo una bajada, supongamos un bidet, ese bidet lo lleno, digamos, y la flor que tiene el bidet está por debajo de la alimentación. Puede ese agua pasar a la montante y contaminar el suministro por debajo, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, me acuerdo, perfecto. Eso sí. Entonces yo necesito tener, digamos, un escape, para que no suceda eso, se rompa ese sifón, digamos, tengo que tener un escape a la atmósfera, es decir, tengo que conectarlo a la atmósfera. Para que eso no se impida, la llave de corte de esa bajada tiene que estar por encima, ¿sí?, de esa conexión. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí. Y por supuesto, termina por encima del nivel de agua. ¿Cuál es la cuestión en obra? En obra agarran y unen todos los ruptores de vacío y después sacan uno solo, único, por encima. Eso está mal, es decir, porque podés tener problemas de contaminación, problemas de aireación, varios problemas, ¿sí? Entonces, cada salida, cada bajada tendría que tener su su salida o su ruptor de vacío independiente. ¿Hasta cuándo? Hasta por encima del nivel de agua, ¿sí? El nivel del pelo de agua del tanque. Ahí podría llegar a unirlo sin dificultad. Lo mismo que el ruptor de vacío del tanque de incendio, ¿sí? Lo mismo que el ruptor de vacío de la montante de agua caliente. Bueno, y el diámetro es la continuación de la misma bajada, ¿sería? El diámetro, ¿O se puede achicar? no, se achica. El diámetro está en función de la altura. Entonces, perdón, en función del diámetro de la bajada, no de la altura, discúlpame. En función del diámetro, puedes achicar tantos diámetros el ruptor de vacío. Pensemos que simplemente es una conexión a la atmósfera, ¿sí? No me acuerdo exactamente ahora cuántos diámetros empezás a bajar en función de esas diferencias de altura.
¿eh? Perfecto. Fíjate la Y norma, después- buscar la norma. bueno, y después tengo una última, si me permite. Sí, sí. En varios edificios que he visitado encontré siempre filtros de sedimentos, otros de cloro y demás. Pero siempre les consulto a los encargados, lo que sea, el que esté con la Sí. instalación, y nadie me sabe decir cuánto presión baja, si por qué entrada puede tener ese filtro, si me afecta al funcionamiento del edificio y demás. ¿Usted tiene algo como para brindarme y empezar a entender ese tema? Porque yo calculo que algo produce a la instalación eso. A Debe ver, ser una obstrucción importante. a ver. Vos pensás, ¿para qué? A ver, decime, ¿para qué pensás que pones un filtro? Y para que no llegue a mi canilla mugre un producto, lo que sea, no sé. Eso es un filtro para impurezas que pueden llegar porque querés consumir el agua, ese tipo de agua, ¿sí? Sí. Pero en general los filtros, cualquier filtro, vas a ver que aparecen en gas, aparecen en agua caliente sobre todo, aparecen, lo vas a ver en la próxima clase cuando el ingeniero Talarico de la parte de válvula reductora de presión. Es un ejemplo, claro, ahí necesito filtros porque cualquier sedimento que ingrese a esa válvula la afecta. Y una afectación de ese tipo de válvula es, digamos, un problema serio para el edificio. Si bien yo pongo una funcionando y otra de reserva, yo tengo un problema, ¿sí? Entonces vas a ver que si bien nosotros no lo damos, no ponemos, van a ver que en todas las instalaciones, en casi todas las instalaciones, aparecen ese tipo de filtros. Los filtros hay de distintos tipos. Hay filtros de sedimentos, hay filtros de determinada de cales o de elementos químicos que no pueden llegar. Es decir, hay filtros, vas a encontrar función del agua que, por ejemplo, si el agua es caliza, el agua que no sedimenta, sedimenta y te estropea toda o la instalación o te estropea el uso del sistema de agua caliente. Evidentemente vos vas a necesitar el agua de suministro de agua caliente, purificarla. Pero si yo tengo un agua, no tenés en la ciudad de Buenos Aires, pero tenés en la provincia, un agua que tiene determinadas características, que ingresa, la caliento, y cuando la caliento sedimenta todo eso en mi cañería, en mi termotanque, en todo eso, evidentemente ahí yo necesito sí o sí un filtro, necesito purificar, además, un proceso de purificación del agua, el agua fría, por ahí lo puedo usar, el agua fría, la puedo usar sin demasiado inconveniente, pero para cuando yo la necesito para utilizarla para el suministro de agua caliente, el sistema me va a pedir que el agua la purifique. Entonces, eso se ve mucho en las instalaciones, sobre todo en las instalaciones de acondicionamiento térmico. Entonces vas a ver que los chicler, las calderas, todo el sistema de enfriamiento requiere filtros, le van a aparecer filtros por todos lados, porque no puede ingresar ninguna partícula, ningún elemento que produzca algún deterioro o un mal funcionamiento de la instalación o un mantenimiento excesivo de esa instalación. Entonces van a ver que en edificios importantes, que era un poco mi idea, que es la visita a obra, realizar una visita a obra en un edificio, donde van a ver que uno de los elementos que aparece en ese edificio, en la sala de máquina, es el tratamiento del agua. O sea, tratan el agua para poderla utilizar en las unidades enfriadoras de agua del edificio. Entonces, ahí es donde vos tenés que considerar, sí, es un tema, una especialización, no es un tema sencillo. Entonces, podemos hablar de un filtro de partículas, que es sencillo, pero cuando estás hablando de sacarle cloro al agua, de sacarle la salinidad, sacarle, es decir, hay un montón de
elementos que afectan a la instalación. Entonces, no solamente tengo que proyectar la instalación, sino tengo que ver cuáles son esos elementos y resolverlos. Sí, por eso le pregunto, porque nadie sabe responder justamente cuándo colocar un filtro y si hay una regla práctica, qué diámetro de entrada, qué diámetro de salida, no. Pero bueno, por eso quizá usted me podía decir algo. A ver, te digo, yo podría llegar a decirte blanco, negro, verde, violeta, tal cosa. Digo, ¿cuál es? O sea, yo tengo mi sistema, ¿sí? Vos vas a ver que el mismo que te vende la caldera, que te vende el sistema de enfriamiento, qué sé yo, las bombas, el sistema de bombas, el sistema de presurización, los mismos te van a dar alguna referencia. Pero conceptualmente lo básico es esto que yo te estoy diciendo. Es decir, mi sistema, mi bomba, mi válvula de retención, mi válvula de reducción de presión, mi caldera, mi elemento, por la calidad del agua, por la calidad del gas, por la calidad del aire, por la calidad de lo que sea, tiene un problema, y bueno, lo tengo que parar, porque si no, yo tengo que absorber el costo de mantenimiento. Y eso implica que la válvula de reducción de presión deje de funcionar, pongo en funcionamiento otra, empiece a correr, a sacarla y a reponerla, a cambiarla. O sea, yo tomo las previsiones, pero también tengo que saber qué tipo de instalaciones estoy diciendo. Y esto no es solamente de las instalaciones sanitarias, también es de todo tipo de instalaciones, eléctricas, lo que sea, ascensores, todo interviene en este tema. Dentro de lo que vamos a ver en la última etapa de la materia, que son tratamientos industriales, un poco condensa eso. ¿Qué quiere decir con esto? Van a ver que yo no puedo evacuar o eliminar el líquido al medio ambiente que yo quiera. Entonces voy a tener que tratarlo. Eso se trata con filtros. No son el mismo tipo de filtros porque son otro tipo, cumplen otra función. Pero vas a ver que el concepto es esto. Es decir, vos tenés que saber claramente cuáles son los daños que se pueden producir en el mantenimiento de tu unidad de vivienda. ¿Sí? Conexión domiciliaria. Vos podés pensar que puede alimentar en la ciudad de Buenos Aires una conexión, una cañería, traer piedras. No. Sin embargo, a mí me ha pasado en una obra donde un elemento, una piedra, atascó una llave de paso de suministro de un edificio. Claro. ¿Se entiende? No tenía filtro. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda o tenés algo o no te quedó claro? No, todo perfecto. Ya está, todo aclarado. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por terminada la clase.